Vamos a comenzar entonces con una historia en el Antiguo Testamento. En el libro de Jueces vamos a leer unos versículos ahí. Jueces 6:15, vamos a darle lectura. Buscamos, hermanos, entonces en Jueces, capítulo 6, versículo 15. Está en el Antiguo Testamento, Jueces, capítulo 5. Y el versículo 15, un versículo vamos a leer. Ya. A ver, dice la palabra de Dios. Entonces le respondió: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Y Jehová le dijo: Ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Esta es la historia de Gedeón. En el momento cuando Dios le llama a él, hasta ese momento él tenía un concepto de sí mismo, hasta ese momento él tenía tal vez una identidad muy cimentada, que se basaba en lo que él había adquirido o en el entorno que él vivía, o en la familia que cual pertenecía, en la tribu que él pertenecía. Y pues esta es la respuesta cuando Dios le dice que él le había escogido para que desempeñe cierta labor. Entonces Gedeón le responde de esta manera. No le dice: yo soy así, mi familia es así, pertenecemos a este lugar, y esa era la identidad que él tenía de sí mismo, el concepto que él tenía de sí mismo, que estaba cimentada en lo que él y su familia habían logrado hasta ese entonces, ¿no? Estaban viendo desde esa perspectiva la vida él y las cosas que estaban sucediendo a su alrededor. Entonces, lo que queremos ver ahora en esta mañana es un poco acerca de nuestra identidad, pero una identidad correcta, la cual deberíamos de tener, que se pueda cimentar, que se pueda fundamentar en Jesucristo. No en lo que nosotros tenemos, no en lo que nosotros hemos alcanzado, no en lo que está a nuestro alrededor o en lo que nosotros hemos escuchado desde cuando éramos niños, no en lo que las experiencias que hayamos atravesado desde que hemos sido niños, y quizás hasta ahora, no en lo que era nuestra vida antes de conocer a Cristo, sino ahora una identidad basada en Jesucristo, en lo que Él dice, una identidad basada, fundamentada en la palabra de Dios o en lo que Dios dice acerca de nosotros. Porque una pobre imagen personal, una pobre imagen personal, un concepto pobre acerca de nosotros mismos, o como hoy en día se le conoce como una baja autoestima, eso destruye la identidad. Eso va a destruir la identidad de cada individuo y por ende el gozo de cada individuo. Ya no vamos a ser personas que tengamos ese gozo, que vivamos gozosamente, que vamos a ver las cosas de otra manera, las situaciones de diferentes maneras también las vamos a tomar cuando vengan a nuestras vidas. Ahora, durante, la mayoría de nosotros durante toda nuestra etapa, desde el momento que hemos nacido, en cada etapa de nuestras vidas, tal vez hemos sido bombardeados con ciertas frases, con ciertas palabras, con ciertos tratos también de algunas personas, y es más, tal vez de personas muy cercanas a nosotros, y tal vez algunos rechazos en el hogar por parte de los padres, por parte de las personas que vivían en nuestro entorno, o tal vez algunos malos tratos con algunas frases como por ejemplo: o tú no sirves para nada, eres inútil, eres tonto, no lo lograrás nunca, eres como alguien que no aporta nada aquí en la casa, no sumas, o tal vez no vales para nada, y así frases similares a esta. Y entonces esas frases posiblemente hayan marcado nuestras vidas, y posiblemente esas son las que están rigiendo
nuestro comportamiento, nuestra forma de ver la vida, y nuestra identidad está basada en todos estos conceptos o estas frases o estos tratos que hemos recibido. Como le dije hace un momento, rechazos en el hogar o rechazos en la escuela también, porque creo que todos hemos ido al colegio y normalmente en el colegio es donde a veces eh, los niños, los compañeros, a veces son muy implacables, ¿no? Son muy terribles a veces. Y posiblemente estén viendo por ahí algunos defectos, tanto físicos, tal vez están viendo algunos defectos de nuestra familia, de nuestros padres. O sea, yo lo digo por experiencia, ¿no? Porque una de las cosas es que como mis padres eran de provincia, entonces cuando algunos me venían a visitar, y algunos compañeros que vivían por ahí, pues veían, ¿no? A veces de repente la ropa o algunos tíos que venían por ahí con su ropa de la sierra. Y eso era causa, era motivo de que ellos comiencen a burlarse, ¿no? Y aunque no lo crean, en esa edad en la cual uno pues es niño, es un preadolescente, y esas cositas van impregnándose y esas cositas van este, a hacer que nuestro comportamiento más adelante o que nuestra autoestima o que nuestra identidad o el concepto que tenemos de nosotros mismos se vaya distorsionando y entonces vamos creciendo de esa manera. Yo no sé, porque creo que a todos les sucede esto. Como le dije, tanto físicamente como en tu familia, la forma como te vistes, cómo hablas. Entonces, todas esas cosas a veces en el colegio eh, vamos a encontrar rechazos, ¿no? Algunos ciertos rechazos de parte de las personas que están ahí, en el hogar también. Puede ser de parte de los padres, de parte de la familia que está alrededor. También cuando uno ya posiblemente va a un trabajo, eh, también podemos encontrar rechazos en el trabajo. Podemos encontrar rechazos también de parte de la pareja, ya cuando se ha formado un hogar. Entonces, todas estas cosas posiblemente estén creando una pobre imagen personal o una baja autoestima. ¿Y qué va a suceder? Va a suceder que la identidad y ese gozo no van a aparecer. Una buena identidad y gozo en nuestras vidas no se van a evidenciar. Eso va a destruir, al contrario, ¿no? Tu identidad y va a destruir tu gozo. Lo trágico es que al final terminamos creyendo en todas estas frases. Al final podemos terminar creyendo en todo lo que se nos dijo, los tratos que hemos recibido, los rechazos, y al final podemos terminar creyendo en todo esto. Y hemos llegado entonces a los pies de Jesucristo y hemos llegado a tener un encuentro con Jesucristo con toda esta formación, con todos estos pensamientos, en conclusión, con una baja autoestima. Y lo que Jesucristo, lo que el Señor quiere, pues es devolvernos en sí el verdadero valor que nosotros tenemos. Eso es lo que tenemos que pensar. Antes teníamos un concepto equivocado, un concepto erróneo, un concepto falso, el cual nos hicieron creer, el cual posiblemente no solo las personas, sino también Satanás se encarga de todo esto de distorsionar el pensamiento o el verdadero valor que en realidad tenemos. Y entonces lo que el Señor Jesucristo quiere, lo que Dios quiere es devolvernos el verdadero valor que nosotros tenemos. Y vamos a leer una vez más el libro de Jueces, capítulo 6, donde hemos leído al inicio, 6:15. El 6:14, desde el 14 vamos a leer, hermanos. Dice, y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Le hace una pregunta. Entonces Dios le está mandando, el propio Dios le está mandando a Gedeón. El mismo Dios le está mandando a Gedeón, le está diciendo, anda, tú vas a derrotar con tu fuerza
a los madianitas y vas a salvar a Israel, porque en ese entonces Israel estaba siendo oprimido por los madianitas. Ellos tenían sus cosechas y cuando ya estaba listo para cosechar, venían los madianitas, cosechaban y se llevaban todas sus cosechas y otros abusos que ellos cometían al pueblo de Dios. Y entonces Dios elige a Gedeón y Gedeón dice, pues, el 15 dice, entonces le respondió, a Gedeón responde a Dios, ah, Señor mío, dice, ¿no? ¿Con qué salvaré yo a Israel? O sea, él se analiza, él se mira y él entonces al toque se pone a pensar y dice, no, pero yo no sé hacer nada, yo mira qué estatura tengo, qué tamaño tengo, qué habilidades tengo, mira cómo es mi familia, mi papá, mi mamá y tantas cosas que él pudo pensar en ese momento y se vio en las condiciones que él no podría hacerle frente a los madianitas, es más, y solo peor todavía. Entonces dice aquí, ¿con qué salvaré yo a Israel? Pero Dios ya le había dicho en el versículo anterior, no te envío yo, o sea, le dice, ¿quién te está enviando? No te está enviando el dirigente del pueblo, no te está enviando tu papá, tu mamá, no te está enviando nadie, te estoy enviando yo, no te envío yo, o sea, ¿y quién soy yo para ti, no? ¿Quién soy yo para ti? Y dice, he aquí que mi familia es pobre, dice, ¿no? También analiza y piensa en la condición económica de su familia y él dice, mi familia es pobre. También dice en Manasés, o sea, menciona la tribu de Israel y una familia de esa tribu, tal vez estaba diciendo que él era la familia más pobre de esa tribu. Y dice, y yo el menor en la casa de mi padre. Dice, ahorita mis hermanos tengo hermanos mayores y yo soy el menor, o sea, el más débil, el menos preparado, el menos indicado, el que aún no tiene tanta experiencia. Y ahí podemos ver el concepto que tenía de sí mismo Gedeón. Y ahí podemos darnos cuenta qué es lo que él pensaba. Un pensamiento totalmente distinto a lo que Dios tenía de él, porque Dios lo ha elegido, porque Dios lo escogió y es porque Dios había visto y Dios conocía el potencial que él tenía, Dios conocía lo que había en su corazón y Dios lo conocía perfectamente a él, pero él tenía otro concepto de sí mismo. Entonces ese es el peligro cuando nosotros hemos arrastrado todos esos pensamientos, todas esas frases, todas esas burlas, todos esos malos tratos que nos hicieron, aun cuando éramos niños, aún antes de conocer a Cristo, y si lo seguimos arrastrando, ese es el gran peligro que tenemos, porque al final vamos a crear un concepto equivocado de nosotros mismos. Y eso se considera o se le llama una baja autoestima, el valor que nosotros nos damos. ¿Cuál es el valor que nosotros nos damos? Y cuando Jesús también ya estuvo en la tierra, Jesús comenzó su ministerio, él también había alcanzado cierta fama hasta un momento y había mucha gente que le seguía. Y él decide elegir a 12 hombres también. Están sus 12 discípulos para que tal vez de alguna forma ellos puedan ayudarle en algunas cosas, porque la intención era extender el Evangelio, hablar del reino de Dios, y entonces elige a estos hombres, pero estos hombres también, su realidad era de que tenían cierta formación, ciertos pensamientos, ciertos conceptos, y posiblemente había bajo autoestima en ellos. Al final ellos, Jesús trabaja en ellos, obra en ellos, con las enseñanzas que le daba, y tuvo que trabajar durante 3 años con ellos. Y temas de sus temperamentos, de cómo eran ellos antes. No hay un libro, no recuerdo el nombre, pero habla de los 12 apóstoles, ¿no? 12 hombres comunes y corrientes, ahí está. Se he leído hace tiempo atrás. Y cómo es que Jesús va trabajando en ellos. Y es lo mismo que quiere hacer en cada uno de nosotros. Entonces, y hay ciertos peligros también. Entonces, cuando ya estamos en esta realidad de una baja autoestima, hay ciertos peligros. ¿Y cuáles son?
Es que las palabras estas que le dije, esas frases, se anidan en la mente. Cuando hablamos de anidar, quiere decir que hacen su morada, hacen un nido en la mente. Y es más, hasta cuando ya estamos en el Señor, cuando ya hemos conocido a Cristo, permanecen ahí, permanecen ahí. Y el peligro es que eso no nos va a dejar desarrollarnos espiritualmente, no va a dejar que nosotros crezcamos espiritualmente porque están ahí anidados, están ahí muy impregnados en nuestra mente. Y ese es el riesgo. Y posiblemente algunos no se quieren involucrar en ciertos ministerios porque tal vez, no es que no quieran, tal vez es porque piensan que no lo van a hacer bien, piensan que alguien se va a criticar, porque piensan que alguien lo puede hacer mejor o que no lo haría como la persona que está hasta el momento a cargo. Y esos son los peligros, porque aún está en su mente, aún está impregnado que la forma o el trato que recibieron, el rechazo que tuvieron y las frases que están impregnadas en su mente, es por eso que no están creciendo, no están desarrollándose como Dios realmente quisiera. Otro de los peligros es que es sentirse no tan agraciados físicamente y que no le gustan a nadie posiblemente, sobre todo en los jóvenes, en los adolescentes. Otro de los peligros, ¿no? Que de repente dicen no soy tan agraciado físicamente, pero en realidad la belleza física es relativa. Tú puedes ver a alguien desde tu perspectiva que para ti es muy agraciado físicamente, pero para otras personas no lo es. Y viceversa. Aquí en Sudamérica o en América puede ser que cierto tipo de persona, de hombre o de mujer, sean agraciados físicamente, pero en otros continentes no es así porque ellos tienen otros tipos de gustos, ya sea color de cabello, color de la piel, estatura, etcétera, etcétera. Entonces, pero uno de los peligros también es que algunos no se sientan tan agraciados físicamente y que también están pensando que no le van a gustar a nadie. Es por eso que pasan los años y tal vez no consiguen una pareja, o porque hay ese temor de rechazo, que alguien le pueda rechazar. Y entonces así no podrán formar un hogar nunca, pues, ¿no? Con esa actitud. Entonces hay que tener en cuenta todo esto también. Lo otro es que es utilizada por Satanás. Una baja autoestima, estos malos pensamientos o estas frases o todos estos malos tratos que hemos recibido, que nos han formado de cierta forma, también es utilizada por Satanás para desvincularnos de todos los propósitos de Dios, que desvincularnos de los propósitos que Dios tiene para con nosotros. Recuerden, hermanos, que si Dios nos ha elegido, Dios nos ha escogido, nos ha permitido que conocerlo, es porque Él tiene ciertos propósitos con cada uno de nosotros. Por eso es que en la iglesia siempre vas a escuchar esta palabra, propósito. Dios no hace nada eh, por casualidad o porque se le ocurrió. Él siempre va trabajando con ciertos propósitos para cada persona. Entonces, este problema de una falsa identidad, de una identidad incorrecta o de una baja autoestima o de un falso concepto que podemos tener en nuestra mente, Satanás lo va a utilizar para desconectarnos, para desvincularnos de los propósitos de Dios. Y está logrando su cometido con muchas personas, posiblemente. Entonces, ahí están los riesgos. Y ahora, nosotros no podemos ignorar de que esta es una realidad también en los cristianos. No solo hablamos de los que no son cristianos, porque aún antes de conocer a Cristo, antes de ser hijos de Dios, antes de ser cristianos, antes de pertenecer a la iglesia, estaríamos tal vez en lo correcto porque eh, éramos formados de una forma y no conocíamos en realidad qué dice Dios de cada uno de nosotros, qué es lo que Dios quiere con nosotros, cuáles son los propósitos de Dios. Es más, estábamos desconectados de Dios, estábamos haciendo nuestra propia voluntad, estábamos enrumbados en otras cosas. Entonces, pues
no teníamos no conocíamos en realidad lo que Dios dice. Pero la realidad es de que aún estando en los caminos del Señor, aún estando en la iglesia, la realidad es de que sí podemos estar arrastrando todo eso o sí aún permanecen ciertos pensamientos incorrectos en nuestra mente con respecto a lo que nosotros pensamos de nosotros mismos, a nuestro concepto que tenemos de nosotros mismos. Y eso es la realidad. Tal vez por falta de conocimiento, por ignorancia o porque no hemos escuchado en sí qué dice la palabra de Dios, qué es lo que Dios ha dejado en su palabra. Él nos ha creado, Él nos conoce, Él nos ha creado y Él nos conoce. Y vamos a ver aquí tres cosas, tres frases en las cuales nosotros debemos de basar nuestra identidad. Primero, lo que soy. ¿Qué soy? Lo que tengo. ¿Qué es lo que tengo? Y lo que puedo. Esas tres cosas. Lo que soy, lo que tengo y lo que puedo. Pero hay algo más y esto es vital y esto es indispensable. Voy a repetir, pero voy a añadirle algo más. Lo que soy, lo que tengo y lo que puedo en Cristo. No podemos desligar a Jesucristo de esas tres cosas. Para fijar, para fundamentar, para cimentar nuestra identidad en Él. ¿Qué es lo que soy? ¿Qué es lo que tengo? ¿Y qué es lo que puedo en Cristo? Si yo estoy muy seguro, si yo sé muy bien, al 100% seguro de lo que soy y lo que tengo y lo que puedo en Cristo, entonces todo lo que hemos escuchado hace años desde nuestra niñez, todas las frases que hemos escuchado, todo lo que nos han dicho, todos los rechazos que hemos recibido por diferentes personas en diferentes etapas de nuestra vida, eh, cualquiera, eso va a erradicarse de nuestra mente, porque ya no estamos basando nuestra identidad en eso, sino estamos fijando nuestra identidad ahora en Jesucristo. Por eso le dije, lo que soy, ¿qué es lo que soy? Lo que tengo, ¿qué es lo que tengo? Y lo que puedo en Cristo. Esas tres cosas. Y si te has entendido bien estas tres cosas, yo creo que ya estás pensando en muchas cosas. Si eres cristiano hace varios años, yo creo que ya se te vinieron a la mente muchas cosas de qué eres, qué es lo que tienes y qué es lo que puedes en Cristo. Entonces, si nosotros no sabemos quiénes somos, si no sabemos a dónde vamos, entonces estamos perdidos. Podemos estar actuando como personas que no somos y podemos estar yendo a lugares que no deberíamos de ir, dirigiéndonos a lugares que no deberíamos de ir, perdiendo el enfoque de lo que en realidad Dios quiere y la razón por la cual Él nos ha llamado para los propósitos que Él nos ha llamado. Entonces, por la fe en Jesucristo, tenemos una nueva identidad. Por la fe en Jesucristo tenemos una nueva identidad, un propósito y un destino. Repito, por la fe en Jesucristo tenemos una nueva identidad, un propósito, un destino. Si ustedes leen el libro de Hechos, en el libro de Hechos van a encontrar, desde el capítulo 1 hasta el final, van a encontrar muchas cosas que pueden sumar, que puedan ayudarte en cuanto a tu identidad en Cristo, en cuanto a tu autoestima. Hay mucho, hay muchas cosas ahí en el libro de Efesios. Habla, el apóstol Pablo escribe ahí, ¿no? Y en el capítulo 2 también va a decir cómo éramos antes y luego de ahí comienza a decir ahora qué somos. Entonces podemos afianzar nuestra nueva identidad en Cristo, nuestra autoestima ya basada en lo que Dios dice en la palabra de Dios. Ahora, en el libro de Génesis también podemos encontrar cuando Satanás
pues trata de irrumpir, ¿no?, en lo que Dios había dicho a Eva, a Adán, y entonces él quiere distorsionar un poco la identidad en ella. También en Mateo a Jesús le hace lo mismo, ¿no? Cuando es tentado Jesús, también trata por ahí de hacerlo dudar en sí quién era. Pero al final no tuvo resultado con Jesús. Lo contrario sucedió con Eva. Y también podemos ver las consecuencias de que cuando Satanás logra lo que él quiere. Entonces, en el libro de Génesis 3, del 3 a 5 vamos a leer. En el libro de Génesis 3, del capítulo 3, versículo 3 al 5. Dice, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. O sea, Dios le había dicho algo a Adán y Eva. Viene Satanás y trata de cambiar lo que Dios había dicho. Y eso va a suceder con nosotros también. O sea, Dios dice algo de nosotros, ¿quiénes somos para Él? Dios dice qué es lo que valemos, cuál es nuestro valor. Y Satanás de alguna forma, de algún momento, va a cambiar eso y va a tratar de decirnos otra cosa. Va a tratar de hacernos dudar en algún momento. Lo que ocurrió es con Eva es que ella sí le creyó. Entonces fue fatal para la humanidad. A diferencia de Jesús, que cuando Satanás lo va a tentar, vamos a buscar en el libro de Mateo, capítulo 4. Mateo capítulo 4. Versículo 2 al 3. Dice, después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre, refiriéndose a Jesús, ¿no? Tuvo hambre, y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Qué estaba haciendo dudar a Jesús? Si eres hijo de Dios, ¿no? Si eres, hace esto. Jesús no tenía que probarle a nadie. Jesús no necesitaba probarle a Satanás de que en realidad era hijo de Dios a través de un milagro, ¿no? Algo que podía ser en ese momento. Si lo hacía o no lo hacía, él nunca iba a dejar de ser hijo de Dios, porque esa es la realidad, esa es la verdad. Entonces, cuando ocurren situaciones similares a estas, cuando alguien o el mismo Satanás trata de hacernos dudar de lo que Dios ha dejado registrado en su palabra, porque eso sucede siempre, ¿no? Ah, pero verdad, ¿no? Tú que eres hijo de Dios, haz esto. Pero si la Biblia dice, no dice esto, si no prohíbe esto. Nosotros no necesitamos ahí al momento de mostrar por un acto, por algo que podamos hacer y decir, sí, yo soy. Y si no lo hacemos, no podemos decir, no lo soy. Eso no va a cambiar. La Biblia dice que desde el momento que nosotros aceptamos a Cristo, dice que somos llamados, que somos hechos hijos de Dios. Eso dice la palabra de Dios en Juan 1:12. También dice que cuando hemos aceptado a Cristo, somos una nueva criatura, hemos nacido de nuevo. Lo dice en el libro de Corintios, 2 Corintios 5:17. Y así podemos encontrar muchos versículos que van a decir ahora quiénes somos. Y eso nadie lo va a cambiar. Nadie lo puede cambiar. Por más que alguien venga y nos dice, hemos descubierto esto, yo he escuchado esto, o mira, dicen por acá esto, lo otro. Nadie puede cambiar esta verdad. Porque la palabra de Dios solo encontramos absolutos que no van a cambiar. Entonces, nuestra identidad, el concepto de nosotros mismos, de cada uno, debe estar basada en lo que Dios dice. ¿Qué dice Dios con respecto a mí?
y, y nosotros no podemos dudar de ello. No podemos dudar de ello porque esa es la verdad. Entonces nuestra verdadera identidad no proviene de lo que yo soy también. Mi verdadera identidad no proviene de lo que soy o lo que he logrado, porque podemos pensar a veces, miren, yo soy así, tengo estas habilidades, estos talentos, miren todo lo que yo he estudiado, lo que he alcanzado, lo que he logrado, los trabajos que tengo, miren lo que la gente dice de mí. Tampoco debe ser así, porque eso sería algo falso también. Nuestra verdadera identidad no proviene de lo que yo soy o de lo que yo he alcanzado. No debe estar fundamentada mi valor, el concepto de mí mismo ahí. Este mundo te enseña eso, ¿no? Este mundo te bombardea con esto, ¿no? De lo que tú estudias, de lo que tú logras, de quién eres y tantas cosas más. Pero no debería estar basada nuestro concepto en eso, sino, repito una vez más, en lo que Dios dice de nosotros. En eso debe estar fundamentado nuestro valor, el concepto de nosotros mismos, en lo que dice la palabra de Dios y en lo que Dios ha hecho por nosotros, en lo que Él ha hecho y sigue haciendo y seguirá haciendo en nosotros. Ahí debe estar fundamentada entonces nuestra verdadera identidad. Y Pablo también lo dice, no sé si recuerdan la semana pasada, antepasada, cuando estuvimos hablando acerca de lo que Pablo había logrado, él también dice, yo he logrado todo esto, todo lo que él había alcanzado, y él lo rechaza, lo desecha, porque él buscaba el ser como Cristo, porque él dice, por amor a Cristo es que yo desecho todo esto. Entonces no podemos basar nuestra verdadera identidad en lo que somos o en lo que hemos logrado. Debemos estar seguros de nuestra identidad en Cristo, como ya lo dije también. Y mencioné el libro de Efesios, entonces hay algunos versículos que yo voy a decirles por ahí, si tomas nota o lo resaltas, sería muy bueno. Y vamos a irnos entonces al libro de Efesios. Solo vamos a leer algunos versículos, porque hay mucho, como les dije, en este libro. Efesios capítulo 2. Dice el verso 1 hasta el 3. Cuando encontramos este libro y lo leemos así por completo, nos vamos a dar cuenta de muchas cosas. Y cada cosa que tú puedas encontrar ahí que te puede ayudar en cuanto a tu verdadera identidad, subráyalo, resáltalo, hasta memorízalo. Eso te va a ayudar mucho. Entonces leemos el verso 1, dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Antes de conocer a Cristo, nosotros estábamos muertos, dice la palabra de Dios, en nuestros delitos y pecados. O sea, antes. Pero ahora las cosas cambian. Dice el verso 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Hasta ahí, hasta antes de conocer a Cristo, teníamos una identidad. Teníamos un concepto, un falso concepto de nosotros mismos, porque habíamos sido formados así, estábamos viviendo conforme a nuestra carne. Y entonces seguíamos los deseos de nuestra carne, seguíamos viviendo en función a los pensamientos, a las ideologías, a las enseñanzas, a la formación que nos habían dado en nuestros padres o en el colegio también. Y todo eso había formado algo en nosotros. Pero aquí Pablo está diciendo, antes de proseguir con los demás versículos en el cual dice ahora, ¿quiénes somos? ¿Cuál es el cambio ahora que hemos logrado? ¿Cómo hemos pasado de ser así a ahora tener esta identidad? Y
Y él toca esto, ¿no? Pero de ahí comienza ya a decir la diferencia ahora. En el verso, en el capítulo 8 y 9, verso 8 y 9, perdón, del mismo capítulo, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Entonces habla de que somos salvos de algo. Somos salvos. Estábamos condenados, estábamos sin esperanza, y ahora Dios en Cristo Jesús nos da la salvación por gracia, un regalo. Después dice, verso 9, no por obras para que nadie se gloríe. El verso 13 dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Ahora parte de nuestra identidad es que nos hemos acercado a Dios a través de Jesucristo. Antes no, ahora sí. Verso 19 dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ahí hay como tres cosas, creo, ¿no? Dice conciudadanos de los santos, de las personas que dieron su vida a causa del Evangelio, por todos los que han muerto con esta misma esperanza y están en los cielos, y nosotros somos conciudadanos con ellos. También dice, y miembros de la familia de Cristo. Entonces, hasta ahí vemos algunas cosas que ya pues son demasiado, ¿no? Para estar bien emocionalmente, para estar bien con una autoestima o con una estima correcta, ¿no? Correcto, porque ya estamos basando en lo que Dios dice de quiénes somos ahora. Miembros de la familia de Cristo, conciudadanos de los santos. En el libro de Pedro, primera de Pedro, busquemos, primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 9 al 10. Hay una canción también que cantamos en la iglesia, ¿no? Basada en estos versículos. Dice, primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9 al 10. Mas vosotros sois linaje escogido. Linaje escogido. O sea, Dios nos ha escogido. Dios nos tomó de tanta gente de nuestro país, del mundo. Dios nos ha escogido. Dices, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Y ahí esos versículos también nos muestran, ¿no? Algo más de nuestra nueva identidad en Cristo, de quiénes somos, de que deberíamos estar seguros, completamente seguros de quiénes somos, de quitar de nuestra mente todo el engaño que Satanás ha podido estar metiendo en nuestra cabeza, y todas las frases, los rechazos que hemos sufrido desde la niñez hasta ahora, posiblemente, y ver desde la perspectiva de Dios, desde lo que Él dice, desde qué dice acerca de nosotros, qué dice Él, cuál es el concepto que Él tiene de nosotros, y qué nos dice ahí, ¿no? Entonces nuestra identidad, el concepto del cual nosotros tenemos de cada uno de nosotros mismos, dice, debe estar fundamentada entonces en lo que Dios dice que somos, en lo que Dios dice que somos, no en lo que los demás dicen, porque hasta ahora pueden haber personas que siguen diciendo, que siguen hablando cosas y que siguen tratando de distorsionar el concepto de nosotros mismos, que tratan de distorsionar de lo que somos ahora. Muchos adolescentes, muchos jóvenes tal vez tengan sus padres que no son cristianos,
y posiblemente continúan estos rechazos, continúan estos maltratos, estos insultos, estas frases, pero queremos que entiendas lo que dice Dios acerca de ti. Y esa es la verdad, no lo que te están diciendo por otro lado. Tal vez hay hermanas o hermanos que sus parejas no son cristianos y quizá también de alguna forma estén siendo maltratados con algunas frases, con algunos insultos, con unos rechazos, pero eso es falso. Tu verdadero concepto, tu verdadero valor, tu verdadera identidad debes basarla en lo que Dios dice. ¿Qué dice Dios acerca de ti? Y así, en tu trabajo, en la escuela, en cualquier otro lugar, en cualquier otro ámbito que te encuentres, siempre debes basar tu concepto, tu identidad, tu valor en lo que Dios dice. Lo demás es mentira, lo demás es falso, aunque aparentemente en ese momento parezca que fuera verdad, pero no es cierto. Dios nos ha creado, Dios te ha creado, Dios te ama, Dios me ama, y Dios sabe cómo somos y Él sabe el valor que tenemos. Entonces Él es el más indicado para decirnos cuál es el valor en realidad que tenemos. Y como les dije también, esta es una realidad que también está en los hermanos, que está en la iglesia. Entonces no podemos decir solamente con los no creyentes. Esto es cierto. Para terminar, voy a repetir las tres cosas que le dije. Una identidad correcta, una identidad verdadera. Nosotros debemos de pensar en lo que somos. ¿Quién soy? ¿Qué eres en Cristo? Nueva criatura. ¿Qué más? Hijo de Dios, conciudadano de los santos, miembro de la familia de Cristo. Y podemos seguir y seguir y seguir enumerando y diciendo, ¿qué más? ¿Qué somos? ¿Quiénes somos? En Cristo. En Cristo. Porque si no es en Cristo, yo creo que no somos nada. Por más cosas, por más logros, por más cosas que has adquirido, no somos nada sin Jesucristo. Lo otro era lo que tengo, lo que tengo. En esas tres cosas debemos de basar nuestra verdadera identidad. ¿Qué tienes? No en tus bienes, no en tus propiedades, no en tus riquezas, no en tus cosas materiales, sino ¿qué tienes en Cristo? Vida eterna, seguridad de salvación, tenemos esperanza, tenemos el Espíritu de Dios en nuestras vidas y tantas cosas más que podríamos enumerar, pero ya creo que con eso es suficiente de la vida eterna. En un momento Dios le dijo a Pablo, bástate mi gracia, bástate mi gracia. Debe ser suficiente, pero eso no es todo, hay más, hay muchas cosas más, muchas cosas espirituales, bendiciones espirituales más. Y lo tercero es lo que puedo en Cristo. Creo que es un versículo que todos lo conocen y dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Hermanos, si no sabes este versículo, creo que estás grave espiritualmente, deberías de memorizártelo. Ya, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero eso no es todo, sino sabemos cuando Dios le dice a Gedeón, ¿quién te está mandando? O sea, yo soy Dios, el Dios de los ejércitos, el Dios todopoderoso, el Dios omnipotente que todo lo puede y todos sus atributos más. Entonces, lo que podemos hacer con Él, lo que podríamos hacer con Él. Entonces, hermanos, no olvidemos estas tres cosas. ¿Quién eres? ¿Qué tienes? ¿Y qué es lo que puedes hacer en Cristo? En Cristo, no sin Él, sino en Él, con Él. Y entonces podríamos tener una verdadera identidad en Cristo, podríamos tener el verdadero concepto de nosotros mismos y tendríamos en nuestra mente el verdadero valor que tenemos, pero todo basado en lo que Dios dice de nosotros. Y eso debería ser una realidad en nosotros, pero necesitamos entonces conocer
Necesitamos entonces conocer qué es lo que Dios dice. Porque si nosotros no conocemos lo que Dios dice, si nosotros no aprendemos lo que Dios dice aquí en su palabra, no es que no recibimos nada, sino que siempre vamos a recibir, a escuchar, y eso es lo que vamos a creer, en lo que estamos recibiendo, en lo que estamos escuchando. De lo contrario va a ser que cuando tú conoces, lees, aprendes, te conectas, sabes lo que Dios dice, entonces nadie va a hacerte dudar de lo que en realidad eres, de lo que en realidad vales. Nadie, nadie, ni siquiera las personas que están cercanas a ti, que puedan tratarte mal, rechazarte y decirte tantas cosas, nadie va a poder hacerte dudar del verdadero valor que tú tienes. Entonces, en función a eso, tratemos, hermanos, de cimentar, de fundamentar nuestro valor, nuestra estima, nuestra autoestima. Si no, vamos a tener problemas, porque estaríamos creyendo entonces de lo que los demás dicen de nosotros. Terminamos con esto entonces, hermanos, lo que soy, lo que tengo y lo que puedo en Cristo. Piensa en esto, pero tómate como tarea también conocer qué dice Dios acerca de ti, acerca de mí. Oramos. Te damos las gracias, Dios bendito, por este tiempo, por esta mañana. Gracias por Jesucristo, porque en Él lo tenemos en realidad todo. Gracias por tu palabra, gracias por amarnos, gracias por salvarnos, por todas las cosas que tú nos das, Señor. También te pido por cada uno de mis hermanos que tú sigas trabajando en ellos, cumple tus propósitos, Señor, en cada uno. Si hay problemas, Señor, en cuanto al concepto de cada uno, ayúdanos, Señor, a erradicarlos, conociendo tu palabra cada vez más. Bendice, Señor, a cada uno de ellos, en el lugar de cada uno, en su familia. Y nos despedimos, Señor, pidiendo que tú nos des por el resto de días, Señor, tranquilidad y podamos reflexionar también y pasar un tiempo en familia. Gracias, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, Dios los bendiga. Nos vemos en la próxima transmisión.